maestras, maestros, asesoras técnica-pedagógica, asesores técnico-pedagógicos, autoridades escolares, compañeros docentes, orientadores educativos, trabajadores sociales, compañeros prefectos. Reciban un cordial saludo las zonas escolares número 65 y número 69. Les enviamos un cordial saludo y les damos la bienvenida a este tercer ejercicio de diálogo pedagógico en el marco de la nueva escuela mexicana. Reciban un cordial saludo del maestro Gabriel Dionisio Telles, director operativo número 4 en las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Magdalena Contreras. El día de hoy nos reunimos para dialogar sobre la temática condiciones facilitadoras para el aprendizaje y el codiseño, un elemento fundamental en la nueva escuela mexicana. Reconocer que tenemos saberes y tenemos experiencias es fundamental en el seno del Consejo Técnico Escolar, pero también en el día a día del trabajo de nuestras escuelas. Identificar como comunidad qué tipo de escuela queremos y cómo podemos generar espacios activos en nuestros centros sustantivos. Y en definitiva, dejar de lado el paradigma de las escuelas homogéneas. El día de hoy nos acompaña la maestra Exa Sabna, que nos hablará del tópico que enuncié hace un momento. Para dar inicio y sin más preámbulos, comparto con ustedes una semblanza de la maestra Exa, y al terminar esa semblanza escucharemos con toda atención las reflexiones del día de hoy. Un fuerte abrazo y adelante. Adelante, maestra Exa. Vamos al video. Gracias. Maestra Exa Sabna Pérez Hernández, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Educación Básica con especialidad en Enseñanza de la Lengua y Recreación Literaria por la Universidad Pedagógica Nacional, doctorante en Educación por la Universidad IPEC de Morelia, Michoacán. Laboró como docente, directora y supervisora de nivel inicial y preescolar en el Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Vaz en el Estado de México. Es maestra de grupo de nivel primaria en escuela pública, donde ha colaborado como docente, promotora de lectura y subdirectora académica. Formó parte del Colegiado Académico de Lengua en la UPN, donde impartió clases a estudiantes de nivel licenciatura en áreas de teoría pedagógica y de nivel maestría en el área metodológica. Incursiona en líneas de formación docente con relación a la comprensión lectora y otros aspectos de la lengua, con base en pedagogía por proyectos y bajo la documentación biográfico-narrativa. En la actualidad, es asesora técnica pedagógica de nivel primaria en la Ciudad de México. Muchas gracias al maestro Andrés por esta invitación. Pues espero que a través de esto que les voy a compartir, que está basado principalmente en mi experiencia como docente frente a grupo, en este caso de nivel primaria, sin embargo he trabajado en otros niveles como nivel superior, me ha permitido identificar que para trabajar en colaborativo o en colectivo, pues requerimos de generar ciertas condiciones para que se llegue a ese aprendizaje. Sin embargo, también desde mi práctica como asesora técnico-pedagógica, en este acompañamiento que doy a los docentes o que he dado a docentes, también en algunos casos a directivos, o este trabajo que he realizado de la mano con algunas supervisiones escolares, pues me han permitido también reflexionar en que estas condiciones facilitadoras pues no son solamente para los estudiantes, sino también es necesario crear nuestras condiciones para ese trabajo en comunidad entre el colectivo docente. Entonces, lo que hoy les presento, pues, es esta parte reflexiva de mi práctica. Bien, y pues les quiero invitar a que partamos de una pregunta que está muy amplia, si la ven, pero que genere esta reflexión para nosotras las maestras y maestros que estamos todos los días frente a grupo
o que estamos trabajando en colaboración con otros para hacer llegar a estos estudiantes el desarrollo de sus capacidades o sus aprendizajes, ¿no? Para el logro de aprendizajes. Y en este caso, pues invito a esta pregunta amplia que nos invita la autora Josette Jolivet. Ella es una lingüista francesa que trabajó porque tiene muchos años, que ha trabajado en esto de la pedagogía por proyectos, que es una estrategia didáctica trabajada en Chile y también aquí en México se ha retomado parte de esta estrategia didáctica y se basa en este dar el poder a las niñas y los niños en este aspecto de lo que van a aprender, lo que ellos quieren aprender, ese poder, darles lo que a lo mejor no se les ha dado, ¿no? En las aulas. Y con esta pregunta, pues iniciar e invitarlos a esta reflexión. Empieza así. ¿Han pensado alguna vez lo aburrida y antisocial que es la sala de clases clásica? Donde los niños, las niñas pasan su tiempo todos callados, calladas y sentadas en filas, pudiendo solo mirar la espalda o la nuca de sus compañeros. Y voy a hacer aquí una pausa porque esto a lo mejor ustedes conocen la caricatura de Tonucci, donde hay una maestra lleva a sus estudiantes de excursión, los pone en fila, van uno detrás del otro, y hacen todo su recorrido y regresan al aula y les pide que dibujen aquello que pudieron observar, ¿no? En este paseo que tuvieron. Y uno de los niños dibuja la nuca de su compañero. Entonces, eso me evoca esta primera parte de la pregunta y quizá ustedes reconozcan esa caricatura de Tonucci. Donde la disposición de las mesas y el puesto de cada uno son fijados de una vez por todas el primer día del año lectivo y nunca se modifica, cualesquiera que sean las actividades realizadas, donde también las paredes son propiedad exclusiva de los docentes y permanecen sin cambios durante un año o de un año para otro. Les digo que es muy amplia la pregunta y sin embargo podemos nosotros dar cuenta, ya sea que nos traslademos en nuestros años como estudiantes, identificar qué tipo de aulas teníamos o que a lo mejor nos estemos reflejando en este tipo de aula que nos describe Jolivet y Jacob. Entonces, a partir de esa reflexión, ¿cómo nosotros podríamos romper toda esta estructura para que en realidad se generen condiciones para el aprendizaje? Y además, aprendamos nosotros a trabajar en colaborativo entre docentes. Y bueno, dentro de estas reflexiones o esta respuesta que nos pueda dar Jolivet y Jacob es que nos sugieren que entonces contemos con una sala que brinde un ambiente grato y estimulante, donde los niños y niñas sientan la necesidad de comunicarse y que sirvan de medio al servicio de los aprendizajes. Pero ¿cómo llegar hasta este punto, no? Es tan fácil ahí escribirlo en unas cuantas líneas. Sin embargo, todo lo que implica llegar a generar estos ambientes gratos y estimulantes. Y por eso les digo que no solamente es trabajar dentro del aula, para que nosotros podamos construir aulas con un ambiente grato y estimulante, pues también necesitamos haber generado nuestras propias condiciones y vivirlas dentro de la escuela, hacerlas una realidad, pero a un nivel en colectivo docente, ¿no? A un nivel de los docentes. Y bien, nos invita también esto que nos propone Jolivet y Jacob, a que transformemos entonces esos espacios escolares. Y aquí nos vamos a ubicar en lo que propone la nueva escuela mexicana del trabajo en comunidad, del trabajo en colaborativo, del trabajo interdisciplinar entre docentes. Pero para ello nos proponen algunos puntos para ir trabajando y llegando a estas condiciones. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero son construcciones que tenemos que ir haciendo poco a poco. Nos invita a que transformemos esos espacios, primero en generar cierto ambiente, ahorita lo vamos a ir viendo, en modificar las maneras en cómo nosotros estamos utilizando el mobiliario y también en cómo estamos ocupando
esas paredes, en este caso, ellas invitan a que sean paredes textualizadas y ahorita les voy a decir por qué, pero esos espacios que también son las paredes, son los muros, no solamente es el espacio de las mesas y sillas. Y esos espacios, además del aula y la escuela, ¿no? ¿Cómo transformar ese ambiente? Nos invitan primero a que transformemos este ambiente. Y esto lo tenemos que hacer en conjunto. Para que se pueda crear un buen ambiente, pues siempre tenemos ciertos elementos, ¿no? Podríamos cuestionarnos, ¿qué es un buen ambiente? ¿Qué implica tener un buen ambiente? Al menos deberían de considerarse estos elementos que yo les pongo aquí, que sería generar un espacio seguro. Pero ¿cómo generamos esos espacios seguros? En primera, permitir que ese espacio sea un espacio seguro primero para los estudiantes y también obviamente para nosotros, pero en ese espacio donde el estudiante, la estudiante pueda hablar sin que le implique, por ejemplo, que sea silenciado, callado, corregido, ¿no? Un espacio seguro donde pueda desenvolverse de las diferentes maneras, ya sea de manera oral, de manera escrita o en el arte, ¿no? Que se vaya expresando. Un espacio donde su opinión valga, ¿no? Ese espacio seguro donde sepa que él o ella, al emitir una opinión, va a ser tomado en cuenta, va a ser reconocido por otros. Y donde también para llegar a todo eso va permitiendo esta seguridad en los propios estudiantes y también ese reconocimiento en los otros, ¿no? En la construcción de relaciones afectivas gratas. Esta identidad que se va conformando cuando se genera un espacio seguro permite estas relaciones afectivas gratas entre los niños, ¿no? Pero eso depende de cómo lo vaya construyendo el propio docente. Bueno, en esta parte de tomar la palabra, cualquiera puede tomar la palabra. Tanto el docente como los estudiantes tienen el mismo derecho de tomar la palabra y ahorita nosotros tenemos que reconstruir las maneras en cómo dar la palabra a nuestros estudiantes porque generalmente, o bueno, en lo tradicional, nosotros somos quienes tenemos el poder de la palabra en el aula y se trata de romper con eso. Permitir que sean los niños y niñas quienes tomen la palabra y que ellos sepan que al tomar la palabra no va a haber ninguna represalia, ¿no? Entonces, esto implica en ese deshacer del poder del docente que se genere un poder compartido. Todos tenemos cierto poder, ¿no? Con esto, nuestros saberes, nuestras experiencias, lo que nos hace ser, tenemos cierto poder, cierto reconocimiento dentro del aula. Entonces, se requiere del trabajo docente para que se den esas relaciones compartidas, ¿no? Ni el docente tomar todo el poder, ni también los estudiantes, sino que sea algo compensado, ¿no? Y para ello, para que los niños aprendan y las niñas aprendan a tomar ese poder, esas posiciones dentro del aula, pues se requiere también que ellos aprendan a consensuar entre ellos, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar algo dentro del aula, no tendría que ser solamente la decisión propia del docente. Sí tenemos experiencia y saberes y sabemos qué es lo que tienen que aprender los niños. Sin embargo, si nosotros aprendemos a preguntarles qué es lo que quieren y se va generando un consenso y lo vamos construyendo entre todos, pues los niños aprenden a tanto respetar sus opiniones, como reconocer que hay otras opiniones muy diversas y que también son válidas, ¿no? Y una vida cooperativa quiere decir aquella donde vamos a construir algo juntos para un beneficio para todos, no solamente para unos cuantos, donde se reconozca que todos tenemos ciertas necesidades, algunos más que otros, y se reconoce en esas necesidades lo que requiere cada uno y se le dota, o sea, el mismo grupo identifica qué es lo que requiere alguna persona en específico y se le dota de eso porque hay ese reconocimiento
en el otro, ¿no? Desde la diversidad. Y no dar más a unos que a otros, sino solita se va equilibrando el grupo cuando se va construyendo una vida cooperativa, donde reconocemos la diversidad de los otros. Y bueno, dentro de todo esto, también hay que imaginar otro tipo de escuela y otro tipo de aula. O sea, con todas estas construcciones que vayamos haciendo, estos mínimos elementos, pues lo que se quiere es crear ciertos espacios del aula y la escuela para generar esos aprendizajes. Y entonces, dentro de lo que nos propone la pedagogía por proyectos, es que sean unos espacios activos, dice, de diversión, de búsqueda y de creación. Yo entiendo que a veces son complejos estos momentos, o bueno, para llegar a estos momentos de que haya diversión o búsqueda o creación, o que sean espacios activos, porque tenemos cierta manera de cómo atender nuestros grupos, depende de la disciplina, ¿no? Sin embargo, hay que pensar que esta construcción de espacios o esta creación de espacios no la vamos a hacer desde lo individual o desde lo solitario, sino que requerimos sentarnos todos y todas para poder identificar qué es lo que podemos crear juntos, ¿no? Desde nuestros propios recursos, desde nuestros saberes, nuestras experiencias. Y cuando ponemos esto sobre la mesa, también podemos llegar a poner sobre la mesa nuestra imaginación. ¿Qué tipo de escuela queremos? Podemos construir, a lo mejor, si en nuestra escuela hace falta una biblioteca, pues la podemos construir entre todos. O un laboratorio, aquí decimos, de experimentos, poderla construir. Sabemos que las escuelas secundarias, en este caso, pues ya tienen ciertos elementos, ¿no? Ciertos salones con materiales. Sin embargo, hay escuelas, o sea, no todas tienen las mismas condiciones y se pueden ir generando. Pero estos espacios, no solamente, por ejemplo, en el caso de los laboratorios de experimentos, no son solamente para los maestros que están en el campo de lo científico, ¿no? Sino que en su momento, dependiendo de lo que se quiera trabajar en el aula, otros maestros que no sean del mismo campo puedan también trabajar en estas áreas porque así lo requiere el grupo. Y por ejemplo, no solamente los maestros de lengua puedan utilizar las bibliotecas, sino que sea un ambiente, un espacio donde pueda también integrarse aquellos docentes que son de otras áreas, ¿no? Y entonces vamos reimaginando, reconstruyendo el uso de los espacios dentro de dentro de la escuela. Y pensar a lo mejor también, en este caso aquí pongo un ejemplo de, por ejemplo, el salón de computación y audiovisual, que no solamente se ha utilizado por los propios estudiantes o docentes, sino que en algún momento, si requiere la comunidad, por ejemplo, algunos padres de familia que no sepan usar la computadora y todo, en algún momento se puedan crear esos espacios para que otros de la comunidad puedan usarlos, ¿no? Como una escuela abierta. También hay otros elementos como cómo generar nuevos espacios u otros espacios dentro del aula, es el buzón. El buzón escolar, por ejemplo, sirve mucho para escuchar a los otros y puede ser un buzón para estudiantes, para docentes, donde se puedan ir expresando, o para la comunidad. Y entonces en algún momento del espacio de la escuela puedan revisarse esas peticiones o eso que se está compartiendo a través de la escritura y se pueda también dar a conocer a la comunidad. Por ejemplo, el espacio de arte, que no solamente sea para los docentes de esas áreas, o sea, que sea, que estos espacios puedan abrirse a otros, ¿no? Crear un cinema, a lo mejor, crear un espacio de meditación o espacio verde, decimos, donde podamos a lo mejor después de una clase nos cansemos y podamos ir y asistir y relajarnos, ¿no? Imagínense esos espacios dentro de la escuela que son necesarios tanto para los niños, pero también para nosotros como adultos y podamos contar con ellos.
el teatro, a lo mejor sí se cuentan con algunos de estos espacios en las escuelas, sin embargo, no todas tienen las mismas condiciones, ¿no? O que ese espacio de música o de lo que la escuela tenga pueda ser parte de otras áreas de conocimiento donde se encuentren docentes que dan cierta disciplina y a lo mejor nada más están encuadrados en esa disciplina o se les ha encuadrado en esa disciplina y puedan saber que estos espacios son construcciones colectivas y que pueden ser usadas también por ellos, o sea, que se puedan abrir en un abanico de posibilidades las maneras en donde puedan desarrollar sus propias disciplinas, ¿no? Y no solamente enfrascadas en un espacio cerrado. Entonces, con esto de crear espacios del aula, es pensar y repensar la escuela y las aulas de otra manera distinta de la que conocemos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea de proponer el uso de los espacios desde las diferentes disciplinas? Que se entrega a las niñas y los niños esos espacios acogedores, libres y dinámicos, con estos elementos que ya dijimos que se requieren de los ambientes, ¿no? De crear la vida cooperativa, de dar el poder de la palabra a los niños, que ellos tomen la palabra, que la puedan compartir. Entonces van habiendo elementos de cómo ir invitando a cambiar esto que nos decía Joliver de ver un aula tradicional, donde todos están en fila. Aquí ya nos plantea otro tipo de espacios y de ambientes. Y bueno, como docente, nuestro espacio real es el aula, ¿no? Y entonces ahí hacemos y deshacemos, como quien dice. Sin embargo, también puede ser el aula, como la dispongamos, puede ser algo que facilite el aprendizaje, que se ponga al servicio del aprendizaje, o también algo que nos impida llegar a ese aprendizaje que queremos. Y entonces aquí nos invitan en esta reflexión Joliver y Jacob, que tenemos que adaptar de una manera funcional la ubicación de las mesas y sillas que tengamos dentro de nuestra aula, y la tenemos que poner al servicio de los estudiantes. En este sentido dice, es cierto que las mesas pesadas y las salas demasiado chicas para el número de estudiantes no facilita la movilidad del mobiliario. Nosotros ahí siempre nos decimos, es que cómo voy a cambiar mi aula si pues tengo 40 estudiantes o 45 estudiantes y no puedo yo mover, o el maestro, como voy cambiando cada cierto tiempo de salón, pues yo no puedo hacer tantas modificaciones, ¿no? Esto que les estoy planteando se ha trabajado a nivel secundaria bajo las condiciones de trabajo por hora, ¿no? O 50 minutos. Y sí se ha logrado siempre y cuando en esta creación de ambiente, donde los niños sepan colaborar, cooperar entre ellos para organizarse, se ha logrado utilizar esta movilidad de las mesas y sillas sin afectar a otros compañeros que estén después de nosotros, ¿no? Entonces sí se ha trabajado esto, sin embargo no es de un día para otro, se va trabajando poco a poco, ¿no? Dice, pensamos que estas dificultades no pueden servir de pretexto para dejar siempre las mesas en fila. Se ha comprobado que con un poco de convicción, de imaginación y de reorganización siempre hay posibilidades. Entonces vayamos pensando cómo podríamos mover nuestras sillas o las mesas, ¿no? Que se encuentran. Dice, y en cuanto al ruido causado por el desplazamiento de las mesas, las y los estudiantes, todos o algunos responsables de esa tarea, se puedan entrenar a hacerlo. En este caso, dentro de esta vida cooperativa que les proponía en este apartado de ambiente, es que también en el reconocer cuáles son las capacidades de los otros, en dotar a aquellos que de lo que requieren,
también nos reconocemos en que a lo mejor hay niños que por sí mismos pueden decir, yo puedo apoyar en esto de mover las mesas, ¿no? Y lo podemos hacer en conjunto o en parejas, o hay una comisión para eso. Y entonces, cuando nos organizamos de esas maneras, se pueden hacer muchas cosas dentro del aula, aun cuando tenemos solamente 50 minutos. Y entonces así ya no molestamos a los otros, pero es una construcción de poco a poco, ¿no? Y son acuerdos que no solamente se toman en el aula, por eso les decía que no solamente es trabajarlo en el aula, sino también en su conjunto con los demás docentes. Otras maneras también de disponer el mobiliario para favorecer o facilitar el aprendizaje, pues aquí hay algunas maneras de cómo se podrían hacer, ¿no? Ahí ustedes pueden ver los espacios, cómo se podrían combinar, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer en el aula. Tenemos que usar el mobiliario de acuerdo a la actividad que estamos haciendo o que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un debate, pues no los podemos tener en fila, ¿no? Y ustedes mismas se han dado cuenta que hay ciertas maneras de cómo acomodar el mobiliario para que se pueda dar esa actividad, pero también ir cambiando, ¿no? las sillas, porque eso va a permitir que los estudiantes identifiquen cuáles son las mejores maneras en que ellos pueden comunicarse entre sí. Para llegar al aprendizaje, pues no es en lo individual, ya hemos comprobado que tiene que ser en colectivo, el conocimiento es una construcción colectiva que se vale de los saberes individuales que tenemos, ¿no? Pero en ese compartir de experiencias, en ese compartir de saberes con los otros, pues se construye el aprendizaje, se construye el conocimiento. Si nosotros no posibilitamos el mobiliario, pues coartamos la manera en que los estudiantes pueden comunicarse. Y pues en ese comunicar, en ese compartir los saberes a través del lenguaje, pues es como se va a generar el aprendizaje, ¿no? Entonces, podemos disponer, ahí son ejemplos de cómo podríamos disponer el aula, si vamos a hacer entrevistas, si a lo mejor hay que hacer una descripción, si ponemos una pintura, ¿no? Que queremos que la observen los estudiantes, pues a todos en ese reconocimiento de la diversidad y de todos tomar en cuenta, como esa parte inclusiva, pues necesitamos integrarlos y que todos tengan esa posibilidad de acceso, en este caso a la pintura que pongamos y se pueda hacer la actividad, ¿no? Que también depende de si vamos a hacer relatos o narraciones o de cuentacuentos, la actividad que vayamos a hacer, que todos tengan acceso a eso que se les está compartiendo, ¿no? Si son poesías y declamaciones, y nos vamos dando cuenta, por ejemplo, las exposiciones, para hacer argumentaciones, pues necesitamos generar otro tipo de espacios para que se pueda dar el aprendizaje, ¿no? En esto. Una asamblea, por ejemplo, pues no los podemos tener en fila o o de otra manera más que en círculo, porque todos estaríamos al mismo nivel y no unos sentados arriba, más arriba de otros, sino en el mismo nivel, e incluso la docente o el docente tendríamos que estar al mismo nivel de los estudiantes para que pueda darse una asamblea en la que todos tienen el mismo poder para tomar la palabra y para escuchar a los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ir pensando y repensando en esta diversidad de actividades que ya de por sí hacemos en el aula, ¿no? Y que no nos limite un mobiliario porque hay ciertas reglas, ciertos acuerdos que lo impiden. O sea, ahí vamos cuestionando en este sentido cuáles son las prácticas que estamos haciendo como escuela, ¿no? Si esas prácticas favorecen
el aprendizaje o no. Ahí nos vamos cuestionando. O si mi propia práctica favorece o no el aprendizaje y qué tanto yo estoy dispuesta a transformar esos espacios y esos ambientes. Bueno, también tenemos que pensar, relacionando esto que nos propone Joseph, Oliver y Jacob, sobre el uso de, bueno, sobre el cambio de mobiliario o el uso del mobiliario y esta de la creación de ciertos elementos para generar un ambiente propicio para el aprendizaje, pues también nos permite identificar que el aula no solamente es el piso, ¿no? Y las paredes o ventanas que nos rodean, sino qué vamos a hacer con todo eso que está dentro del aula. ¿Cómo podemos hacer que toda el aula, tanto pisos, paredes, mobiliario, sean funcionales para el aprendizaje? Es pensar en que las paredes también pueden ser un vehículo para el aprendizaje y no solamente algo que venimos a pegar un anuncio y ahí se queda y luego se quita y se tira a la basura, sino que sean espacios realmente en función o al servicio de la expresión, que sean funcionales y al servicio de la expresión tanto de estudiantes como de docentes. Y que también ahorita les voy a dar algunas ideas nada más de lo que se podría hacer con estas paredes. Sin embargo, la limitante va a estar en la creatividad que tenga cada colectivo, ¿no? Hacerlo en colectivo. Tanto el colectivo docente con sus estudiantes como entre docentes o entre los propios estudiantes para reimaginar cómo se podrían utilizar las paredes. Por ejemplo, para esta vida cooperativa o para esta integración del grupo, necesitamos ciertos elementos que nos van a permitir llegar a esa cohesión grupal. Uno de ellos es el calendario. Decimos, ¿por qué o para qué serviría tener un calendario ahí? No es nada más pegar un calendario porque sí, sino que ese calendario tenga el uso de organizarnos de manera temporal, por ejemplo, para realizar ciertas actividades, para identificar que hay ciertos eventos especiales para la escuela o para el propio grupo y que son necesarios que estén a la vista de todos, que estén presentes, que todos tengamos conciencia de lo que estamos trabajando en ese momento. Por ejemplo, en un calendario podríamos registrar, y más en este sentido de que el grupo trabaja con diversos maestros y de repente nos encontramos con algunas situaciones de que estamos trabajando un proyecto y se empalma con otro y entonces ya saturamos a los estudiantes, ¿no? Y en este sentido un calendario para el propio grupo donde cada docente junto con ellos se organicen los tiempos y tengan plena conciencia de que hay otros docentes y entonces a lo mejor registramos un proyecto esta semana y en esta semana vamos a hacer tales y tales actividades y en este día en especial requerimos realizar tales cosas, ¿no? Y entonces los otros docentes conforme van entrando tienen identificado también qué es lo que está trabajando el grupo y ya sea que se puedan adherir a esos propios proyectos o que sepan que ellos pueden trabajar a lo mejor de otras maneras, ¿no? En otros momentos una actividad que sea como la más fuerte y no se vaya a empalmar con la del otro compañero. Entonces, este calendario va a permitir reconocer que habemos otros, ¿no? Que habemos otros trabajando con el mismo grupo y que también los estudiantes sepan cómo pueden organizar todos esos tiempos, porque es bastante complicado para los niños. Por ejemplo, en este caso de la primaria, pues trabajan solamente con un docente, pero cuando pasan en secundaria, todo este cambio de estructura de la escuela, que tienen otro cuaderno, que tienen otros horarios, ¿no? O un horario con diversas clases y todo, para ellos es un impacto.
Si nosotros trabajamos colaborativamente y nos organizamos entre todos y contribuimos a esa organización temporal para los estudiantes, pues puede ser mucho más benéfico en el aprendizaje y también nos podemos evitar muchos problemas de que o no me trajo la tarea o ya se enfocó más en esta actividad, porque de repente hay actividades que a lo mejor en teatro, ¿no? Y tienen que ensayar y tienen que aprenderse un libreto o alguna situación, y ahí vemos a los estudiantes que en estos espacios entre clases pueden estar ensayando y todo, pues saber qué es lo que les está como implicando más la atención a los estudiantes y cómo podríamos nosotros trabajar en función de que ellos también pongan atención a nuestra propia clase, ¿no? O qué se está haciendo para que ellos puedan organizarse en esta parte temporal. Otro elemento que favorece también la vida cooperativa es la lista de asistencia. En este sentido, no tanto para ver cuántos llegaron o cuántas faltas tenemos, etcétera, sino en este sentido de reconocer que son un grupo y que cada uno tiene un espacio dentro de ese grupo, ¿no? Y entonces, cuando pasamos, bueno, los estudiantes son quienes pasan la lista, sepan que si alguna faltó a la escuela, se indaguen por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que tengamos conciencia del otro y decir, no, pues fulanito de tal no vino porque está enfermo o tiene cierta situación o esto, algo que haya ocurrido. Y entonces, entre todos, identificar que estas ausencias también pueden afectar el aprendizaje tanto de sus compañeros, pero también pueden afectar la realización de ciertos proyectos, ¿no? Porque generalmente si hacemos proyectos lo trabajamos en equipo y esto puede afectar también el realizar de la mejor manera un proyecto, ¿no? Porque a lo mejor se le encargó cierta actividad a este compañero y no viene, entonces puedan reorganizarse a ver qué está pasando, ya lleva 3 faltas este compañero y no hemos podido realizar, entonces entre todos buscar soluciones para que ya sea que este compañero se pueda integrar o puedan de alguna manera solventar ciertas situaciones que se van presentando en el aula. Pero si solamente el docente es quien pasa la lista, pues se pierde esta conciencia, ¿no? De los otros y de qué tanto puede afectar o no el aprendizaje. Entonces, de esa manera, damos otros elementos a los estudiantes para que ellos solitos se organicen. Hay también esto que se denomina cuadro de responsabilidades o tareas. Dentro de un aula, tienen que haber responsabilidades o tareas para los estudiantes, en específico para la organización de su salón. Y entonces este cuadro de responsabilidades nos va a permitir, ya sea que cuadro de responsabilidades por los proyectos que vamos a realizar o a lo mejor que ya tenemos ciertas comisiones dentro del aula, ¿no? Que se requieren, por ejemplo, esto de protección civil, que hay que armar con comisiones dentro del grupo para que ciertos estudiantes nos apoyen en el caso de que haya un siniestro, pues ya les encomendamos ciertas comisiones. O esto que les decía del mobiliario, pues podemos generar, en vez de que sean todos, sea solamente una comisión para que puedan reorganizar el mobiliario y tengan plena conciencia quién es el responsable de qué comisión, ¿no? Pero eso permite que el grupo pueda organizarse, pero también identificar sus capacidades, reconocerse, permitirse ser parte del grupo porque ya tengo una comisión o tengo un rol dentro del grupo, ¿no? Y en este caso sí cuidar que todos y todas, las niñas y niños, tengan una comisión dentro del aula. Otro elemento que favorece principalmente la identidad o esta cuestión grupal es el cuadro de cumpleaños. Y entonces, y ahí también pueden integrarse o podemos integrarnos los maestros y maestras y poner desde un principio el registro de los cumpleaños de las niñas y niños. Y de sus maestros y maestras en este sentido de dar o reconocer al otro
en ese valor de que eres importante, eres parte de este grupo y te reconocemos y te felicitamos. No es necesario a lo mejor que se haga un pastel, pero a lo mejor cantar las mañanitas o la tradición que se tenga, ¿no? Pero en ese reconocimiento, en el caso, porque hay que tener cuidado también con esta parte de las religiones, pero que haya un reconocimiento del otro. Todos estos elementos son acuerdos también del grupo, son parte de la organización que podríamos nosotros estar trabajando. Y no solamente que lo trabaja un docente, o sea, sería el grupo de niñas y niños quienes tendrían que organizar esto. Y si lo trabajamos en todos los salones, pues hay un trabajo a nivel escuela y todos los maestros y maestras entrarían en estas dinámicas, ¿no? Y bueno, también generar esos muros de divulgación, decimos, eso que nosotros queremos expresar, bueno, estudiantes quieren expresar de lo que lograron aprender, entonces puedan tener un espacio para ellos. O si a lo mejor tenemos un grupo de estudiantes, hoy quiero yo compartir una canción que escribí, puedan saber que hay un espacio donde ellos puedan expresarse y decir lo que sienten, lo que piensan. Lo que piensan, lo que saben, ¿no? Lo que han aprendido a lo mejor a través de proyectos. Dicen, este proyecto me gustó mucho y me gustaría que esto no solamente lo quedara yo, sino lo quiero compartir a otros. Y entonces entramos en esa dinámica de darles también un espacio a ellos. Y las paredes ya no son planas ni vacías, sino que las transformamos en espacios donde podemos organizarnos, expresarnos, democratizamos también estos espacios y no solamente es para el uso de recados o avisos, ¿no? Que se comparten a lo mejor desde la dirección o con los propios docentes, sino que son otro tipo de espacios para el aprendizaje. Y bueno, aquí están algunos ejemplos, el pase de lista. Otro elemento también es el espacio de expresión para la asamblea. Aquí lo podemos ver. En este espacio de expresión es a partir de lo que decida el colectivo. Ahí hay unos ejemplos de cuadro de cumpleaños. Este espacio de expresión para la asamblea depende de cómo se quiera trabajar con los estudiantes. Y entonces también se puede generar desde la técnica de la técnica Freinet el espacio de asamblea. O sea, además de que nos sentamos todos en el aula de cierta manera, disponemos el espacio para charlar a lo mejor sobre un asunto, para ponernos de acuerdo, pues también podemos generar espacios donde a lo largo de cierto periodo los niños puedan expresarse. Por ejemplo, yo te critico, yo te sugiero, yo te felicito. Si un docente ha empezado la asamblea, invita al grupo a registrar aquello de lo que le gustaría comentar, ¿no? Por ejemplo, un problema, ¿no? Se me ha perdido mi dinero y me gustaría que se resolviera, ¿no? Y entonces, en esta parte de yo te critico, si identificamos a lo mejor si alguien está tomando el dinero, pues se podría poner, ¿no? Yo critico porque en el grupo de tercero A, o sea, para no evidenciar directamente al estudiante o a la estudiante, podemos poner en el grupo de tercero A, yo critico al grupo de tercero A porque han habido situaciones en que se ha extraviado el dinero. Atentamente, fulanito de tal, quien haya tenido esa situación y lo pega en ese espacio, ¿no? En este caso, en el momento de la asamblea, tomamos ese papelito, lo leemos en el grupo y empezamos a cuestionar qué es lo que está pasando a partir de eso que se publicó ahí, porque hay niños que a lo mejor no se atreven a decirlo en la asamblea, pero lo pueden decir a través de un escrito. Entonces, ese espacio de expresión para la asamblea puede servir para que aquellos que les implique hablar en público puedan hacerlo a través de un escrito. O yo te sugiero, si a lo mejor yo te sugiero
Fabián, que cuando muevas las mesas, no hagas tanto ruido, ¿no? O yo te sugiero, Cecilia, que cuando te preste una pluma, pues me la devuelvas, o me la entregues a mí, no se la entregues a otro, lo que haya pasado, y entonces eso va también prestándose a que veamos cuáles son las situaciones que les afligen a los estudiantes y podamos irlo resolviendo, ¿no? Y también se vale en yo te felicito, o sea, te poner estos 3 espacios, porque podríamos decir, Carlos, yo te felicito porque ya no me molestas, o yo te felicito porque ahora sí terminaste la actividad que teníamos para nuestro proyecto. Y entonces podemos ir usando estos 3 espacios para lo que requerimos y las maneras en que podríamos comunicarlo con nosotros, ¿no? Y bueno, también otro elemento para que podamos organizarnos dentro del aula es generar un reglamento, dice aquí, un reglamento de vida del curso. Y entonces con los niños dice, a través del año se van construyendo el reglamento con el fin de establecer las reglas. De repente caemos en la situación de que ponemos un reglamento y hasta a veces lo compramos y lo colocamos en el salón, pero no tiene un sentido para las niñas ni los niños, ¿no? Pierde esa funcionalidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es construirlo entre el grupo, ¿no? Y entonces que los niños identifiquen, aquí se propone que se identifiquen primero los derechos, pero también los deberes. Y ya no es una imposición sobre algo, sino que es algo más reflexivo que parte de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Por ejemplo, dice, yo tengo derecho de pedir la palabra. Pero también tengo el deber de escuchar a los otros cuando quieran tomar ellos la palabra, ¿no? O de respetar las ideas del otro. Yo tengo derecho a tomar un libro, leer cuando he terminado mi trabajo, ¿no? Sí, pero también tengo el deber de concluir a lo mejor mis actividades o de tomar ese libro cuando nadie lo esté usando y no arrebatarlo al otro. Entonces vamos haciendo como este juego de reflexión de cuáles son mis derechos, porque las estudiantes y los estudiantes de secundaria pues están en una etapa donde quieren que solo sus derechos se hagan válidos, ¿no? Pero con esta situación de sus actitudes o sus conductas, pues a veces no tienen esta conciencia de cuáles son también sus obligaciones para tener un equilibrio. Entonces, con ellos podríamos, como en esta parte, negociar cómo tendrían que ser esos acuerdos de convivencia. Si tú requieres esto, o podemos dar esto, pero también tú tienes que ser recíproco en esto, ¿no? Y entonces ahí vamos jugando. Y cuando se toma plena conciencia de los derechos y los deberes, pues se convierte en un espacio mucho más armónico. Y bueno, ahí pongo el diario escolar, que también puede ser un elemento donde se puedan ir expresando los estudiantes de sus sentires, la forma de pensar, y puede ser un diario grupal, ¿no? Hoy empieza fulanita de tal el diario y mañana lo vamos pasando a otros, pero en ese inter de que vamos pasando el diario, pues también se va leyendo y se va cimentando también esta identidad o cohesión del grupo. Bueno, además de pensar en las salas en las aulas, pues también tenemos que pensar en otros espacios, ¿no? Pensemos si en nuestra escuela hay espacios donde, además del aula, que vayamos generando espacios de divulgación, también lo hay en la escuela, donde tanto maestros, niños de diferentes salones puedan también expresarse. O sea, que sea un espacio democrático en el sentido de que no solamente pertenezca a un aula ese espacio, sino que pertenezca a la escuela y también los padres y madres de familia puedan expresarse, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona que hay un diario mural. Entonces, en ese diario mural se crea un espacio, es como un pizarrón, y se pueden depositar notas, noticias,
a lo mejor un poema, algo que se quiere expresar o un aviso de última hora y sepan que ese espacio es para ello, ¿no? Y lo puede usar cualquiera de la comunidad, ¿no? Para informar. También que sean textos producidos por los niños, que se generen esos espacios, o que sea también la biblioteca, como les decía, abierta para todos, para en cualquier momento la puedan usar, ¿no? Pues ya sea para investigar algo o para disfrutar de cierta lectura, ¿no? Los textos, por ejemplo, ligados a los aprendizajes, se refiere, por ejemplo, a libros de ejercicios o estos, por ejemplo, de experimentos o que podamos consultar, ¿no? Alguna enciclopedia que nos permita cierto conocimiento o recuperar cierta información, ¿no? También que haya espacios y que estén al servicio de todos, o sea, no nada más de un aula o de cierto maestro o maestra, ¿no? Que también tengamos materiales en estos espacios textualizados, que generemos un área donde a lo mejor hay grupos que hicieron alguna antología y muchas veces se lo queda o el maestro o la maestra, porque pues lo calificó y con eso ya evaluó al grupo, o se lo quedan los niños, ¿no? Porque hacemos trabajos individuales. Entonces la idea es que también se vayan construyendo estos materiales o recopilando para que los niños también identifiquen que ellos pueden ser en su momento constructores de conocimiento. Entonces, cuando les damos estos espacios, ellos eligen cuáles podrían ser esos materiales que pueden compartir a la comunidad. Y entonces se van reconociendo ahí también y se van identificando como constructores de conocimiento, ¿no? Del aprendizaje. Y bueno, esto para comunicarse con la comunidad es lo que les decía, que podemos poner algún aviso, algún cartel, alguna información de algún evento que se vaya a dar. Y estos espacios pueden estar dentro del aula, pero también les digo en la escuela, en la sala de maestras y maestros. También en la dirección escolar podemos generar estos espacios, estas paredes funcionales, en la supervisión escolar, ¿no? Tenemos a veces muy olvidadas las paredes porque pues entramos, salimos, pero que sepan maestras y maestros o estudiantes que hay espacios específicos donde podrían ellos encontrar información, ¿no? También no solamente limitarnos a espacios físicos, sino también estos espacios virtuales, como sitios, blogs, páginas web, que en secundaria se presta mucho a que construyan en colectivo estos espacios, ¿no? Y ahí también pueda hacer uso no solamente del directivo o de los docentes, sino que los estudiantes puedan también estar contribuyendo a alimentar esos espacios, ¿no? Y bueno, con todos estos elementos, todas estas son las condiciones para generar para facilitar el aprendizaje. O sea, todos estos elementos van a permitir, nos dice Joseph Jolivet y Jacob, que van a favorecer el aprendizaje. Pero si van viendo ustedes, no es tan fácil llegar a todo eso y no es en una semana, no es en un mes, a veces nos llevamos 6 meses o depende también de qué tanto esté aperturado el grupo y los propios docentes, ¿no? Entonces aquí, para llegar a todo eso, pues hay que organizarnos. Hay que aprender a trabajar colaborativa y cooperativamente entre todos. Vernos como una comunidad, que es lo que propone la nueva escuela mexicana, que pone al centro la comunidad, pero a veces no entendemos cómo es trabajar en comunidad, o sí lo entendemos, pero no hay las condiciones. Entonces, lo anterior son elementos que podrían permitirnos llegar a estos niveles del trabajo colaborativo y cooperativo entre docentes o en los propios grupos de estudiantes.
Y entonces, cuando ya hemos generado todas esas condiciones, ahora sí podemos llegar a otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en asamblea se lleva su tiempo, o sea, cuando el primer día, a lo mejor si convocamos una asamblea, nada más el docente va a estar hablando. Pero conforme continuamos trabajando con la asamblea y vamos dotando a los niños de que pueden tomar la palabra, pueden hablarse de cualquier problema, puede atenderse las situaciones que más les aflige y se va trabajando, entonces los niños poco a poco van adquiriendo ese hábito de que pueden tratar los asuntos a través de esta estrategia de la asamblea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando ya estamos en ese nivel de construcción, pues ahora sí podemos hablar de una toma de acuerdos en comunidad. Si nosotros no hemos construido nada de eso y la nueva escuela mexicana nos dice que trabajemos en comunidad, pues decimos, no, es que sí convocamos a los papás, pero no quieren trabajar o se rehúsan. No, pues es que los niños no nos hacen caso y necesitamos mejor controlar las actividades, porque si se lo dejamos a los niños van a hacer lo que quieran. O no, es que no me puedo poner de acuerdo con la maestra o el maestro para trabajar en colaborativo. Entonces queremos hacer cosas que no las hemos preparado previamente. Vean todos los elementos que necesitamos para llegar a este punto. Entonces, cuando ya nosotros hemos trabajado ciertas condiciones, y a lo mejor ustedes se pueden imaginar muchas otras, entonces ya podemos hablar de esta toma de acuerdos en comunidad. Y no solamente entre nosotros, dentro de los consejos escolares, ¿no? En esa discusión de las problemáticas de la escuela, de las situaciones que nos están aconteciendo como docentes, dentro de a lo mejor ciertos grupos donde hay mayor problemática, no solamente ustedes como colectivo, sino también en estas asambleas escolares los estudiantes van tomando esos acuerdos y eso a su vez nos va contribuyendo a nuestro trabajo como docentes. Pero no solamente dejarlo ahí, sino también considerar lo que se trabaja en los comités de participación, por ejemplo, con los padres de familia, con la comunidad, a lo mejor hasta se pueden crear comités de la comunidad, ¿no? De los externos, que pueden contribuir a la escuela de cierta manera, por ejemplo, en el mercado, a lo mejor los comercios de alguna manera nos pueden contribuir para favorecer algo de la escuela, pintar la escuela y vamos generando ciertas actividades y nos va a ayudar el mercado, o para hacer un vínculo con alguna institución, por ejemplo, el centro de salud, y que nos provea de ciertas cosas, o que nos acompañen con ciertas charlas, etcétera, ¿no? Pero todo esto se va a generar a partir de que nosotros hemos construido esas condiciones. Y entonces ahora sí podemos preguntarnos libremente, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar dentro de esta escuela para todos estos estudiantes y para todos estos docentes? ¿Cómo queremos trabajar? ¿No? ¿Qué es lo que queremos para nuestra escuela? Si queremos un buzón porque lo necesitamos, si queremos un cinema porque lo requerimos o así lo pide, lo está demandando la comunidad o no. Entonces vamos viendo cómo vamos a trabajar. Pero también cómo van a aprender nuestros estudiantes. Y no lo podemos saber si no les hemos cuestionado a ellos. ¿Cómo quieren aprender? ¿Qué quieren aprender? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿No? Es en ese reconocimiento de mis habilidades como docente, pero también en eso que a lo mejor me hace falta y que los otros, cuando trabajamos en colectivo, nos pueden brindar, ¿no? Nos pueden acompañar. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Qué tipo de docentes necesitamos para esta escuela, para esta comunidad en específico de estudiantes? También que se preste cómo se va a evaluar, ¿no? Desde dónde, quiénes van a contribuir en ello. Entonces, este punto es medular porque ya tenemos un antecedente de qué requerimos para llegar a estos puntos y romper esa idea desde que desde el primer día del ciclo escolar lo vamos a hacer, ¿no? Obviamente, hay colectivos que ya tienen muchos años trabajando
y pues se conocen y conocen las problemáticas de la escuela, pero hay quienes se van integrando y tenemos estudiantes de nuevo ingreso en primer grado o en cualquier otro grado y sin embargo no podemos dar por hecho que ya saben la organización de la escuela, sino que tenemos que preparar por un tiempo desde el inicio del ciclo escolar y dar ciertos elementos para que a un momento del avanzado del ciclo, pues podamos ya estar hablando de un toma de acuerdos en comunidad. Y bueno, una de las preguntas que se proponen desde la pedagogía por proyectos con Joliver y Jacob es principalmente que nos hagamos la pregunta, ¿qué queremos hacer juntos, no en lo individual, juntos durante este ciclo escolar o durante los primeros meses del ciclo escolar, etcétera? Y entonces podamos pensar en la construcción de un programa analítico. El programa analítico no es un documento, es una construcción donde nos cuestionamos nuestras propias condiciones. Como docentes también cuestionamos las condiciones de los estudiantes, de la comunidad, y entonces vamos identificando ciertas problemáticas que ya sea que nos limitan a llegar a lo que nosotros queremos como proyecto de escuela, o nos van a permitir con esta problemática, pues podemos avanzar sobre esto, lo vamos a atender o lo podemos atender de esta cierta manera, ¿no? Y no es un documento como tal de programa analítico porque hablamos de problemáticas dentro de una realidad que es dinámica. Y entonces, en cada una de las reuniones de consejo escolar, de consejo técnico escolar, podemos replantearnos esas problemáticas porque van surgiendo nuevas, ¿no? Y entonces no podemos decir, no es que empezamos con esta problemática y la tenemos que terminar, pero ya surgieron otras. Entonces es en ese conflicto que si no vamos atendiendo o vamos ajustando a la propia realidad ese programa analítico, pues se nos van a salir de las manos diferentes problemas, ¿no? Y eso acontece en muchas escuelas, ¿no? Que ya no sabemos cómo resolver ciertos problemas o se van acrecentando o queremos hacerlo, minimizarlo, pero después ese problema ya no se puede resolver, ¿no? Y entonces se trata de que constantemente se vaya cuestionando cuáles son las condiciones en las que estamos para llegar a construir cierto proyecto de escuela, ¿no? También preguntarse en este codiseño, que es la construcción de conocimiento de los docentes, que también en construcción de conocimiento se refiere a qué más, además del programa sintético, podemos construir desde las realidades de nuestra comunidad, que está basado en las problemáticas. Entonces, requerimos que ese codiseño no solo esté pensado desde las maestras y maestros, sino también con las estudiantes, los estudiantes, y nos permita tener una construcción de conocimiento más real, más apegada a lo que se requiere, ¿no? O lo que requieren nuestros estudiantes, nuestra comunidad. Y bueno, también preguntarnos qué queremos hacer juntos en este ciclo escolar para aterrizar después de este análisis de las condiciones en las que nos encontramos y de lo que se quiere aprender y enseñar con los estudiantes, pues aterrizar en un plano didáctico aquello que nos gustaría hacer juntos. Entonces, aquí hay nada más un ejemplo de qué podría cuestionarse dentro de este plano didáctico. Dice, ¿qué necesitamos hacer para mejorar el espacio de esparcimiento, por ejemplo, ¿no? Que queramos generar un nuevo espacio donde las y los niños puedan expresarse o puedan divertirse, puedan relajarse, etcétera. Y entonces cuestionarnos desde este plano didáctico qué necesitamos. Y entonces en esa pregunta derivan actividades o propuestas de actividades que puedan hacerse desde la voz de los propios estudiantes y de los docentes. Entonces, cuando también lanzamos esta pregunta dentro del grupo, pues no solamente estoy planeando yo como docente, sino también
mis estudiantes están contribuyendo a esa construcción, ¿no? ¿Qué materiales y recursos necesitamos? ¿Qué nos podría ayudar para realizar? ¿Quiénes nos podrían ayudar para realizarlo? Y entonces ahí vamos dando ciertas responsabilidades también a los estudiantes. Pues yo como docente me toca esto, pero también cierto equipo va a hacer tal otra cosa. Entonces es parte de la organización. Por eso necesitamos aprender a enseñar a los niños cómo organizarse previamente, ¿no? Para llegar a estos elementos. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Y entonces se van adquiriendo ciertas responsabilidades y los niños se identifican con esas responsabilidades adquiridas por ellos mismos y entonces pueden participar más activamente en lo que se vaya decidiendo dentro de esto. Y bueno, todos esos elementos, o sea, toda esa puesta, bueno, esas condiciones facilitadoras, la puesta en marcha de la toma de acuerdos, estos elementos van a generar que ahora sí podamos trabajar por proyectos. Sabemos que desde un principio, pues tenemos, de que empezó la nueva escuela mexicana, pues se proponen los proyectos, sin embargo, no sabemos cómo trabajar por proyectos o se nos complica trabajar por proyectos, ¿no? A veces decidimos que nosotros todavía no le vamos a entrar a los proyectos porque pues no me siento preparado o me salto algunas de las propuestas que están en los libros de texto porque pues no se apega a lo que yo estoy trabajando. Sin embargo, si van viendo todos estos elementos de los que les he hablado, permiten que ahora sí tengamos las condiciones para trabajar por proyectos. Y entonces podamos invitar a los niños a que ellos investiguen, vayan y busquen ya sea por sí mismos o en equipo sobre alguna situación o problema que se vaya generando, que también puedan trabajar proyectos desde la integración curricular junto con otros, o sea, ya hay un ambiente, espacios creados o las condiciones para que podamos trabajar de manera con otras disciplinas, ¿no? De manera conjunta. O que tengamos también cuadernos de herramientas, pero no solamente que sean específicas, ahorita les explico esto de cuaderno de herramientas, sean específicas para cierta disciplina, sino que sea un cuaderno de herramientas para cualquiera de las disciplinas. Un cuaderno de herramientas, o que se refiere Josep de Olivera al cuaderno de herramientas, es aquel donde se van a depositar elementos, por ejemplo, para hacer un ensayo se requiere de ciertos elementos, ¿no? Y ponemos puntos ahí, o silueta se le denomina, donde dice, pues requieres de un título, de inicio, o bueno, de este planteamiento de la introducción, y ahí vamos viendo cuál tendría que ser el cuerpo, y entonces ya se deja una silueta del ensayo, una argumentación, requiere de esto, etcétera, también una conclusión, y ya tenemos ciertos elementos. Y el ensayo no solamente lo aplica el maestro de español, sino que también lo puede aplicar el de ciencias, y entonces se convierte en un cuaderno de herramientas donde los niños van depositando lo que pueden requerir en cualquiera de las disciplinas. Y entonces ya no es un cuaderno para una sola disciplina, sino que puede ser un cuaderno que todos sepamos que, por ejemplo, el docente dice, oigan, vamos a hacer la silueta del ensayo, entonces lo vamos a depositar en un cuaderno de herramientas donde lo vamos a compartir con otras disciplinas, ¿no? Y bueno, sus cuadernos de ejercicios disciplinares ya de cada uno podría ser también funcional. Entonces, para este trabajo por proyectos es pensar primero en cómo trabajar en la solución de un problema, pero también cómo podríamos expresar ese trabajo por proyectos en los diferentes materiales, ¿no? En los diferentes cuadernos que podríamos hacer. Y podríamos hasta ahorrarnos la compradera de cuadernos porque ya podríamos hacer un cuaderno para proyectos entre todos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la nueva escuela mexicana propone estas
estas sugerencias de la metodología por proyectos. Y aquí nos indica que puede ser adherido a cierta metodología, a cierto campo. Sin embargo, nos dice que tampoco no nos podemos limitar a esta metodología, a este campo nada más, sino que es como una manera de trabajarlo, pero no es limitativa. Y entonces nos va dando algunos elementos de cómo ir en ese proceso para el trabajo por proyectos. Entonces aquí lo que se sugiere es que no solamente se limita a estas 4 metodologías por proyectos, sino que pueda abrirse a un trabajo interdisciplinar, ¿no? Y entonces despojarnos de que está adherido una metodología con un campo, pues nos va a permitir repensar de qué manera podríamos trabajar a lo mejor el de artes con el de ciencias, ¿no? Y ya no solamente estamos hablando de un campo de lenguajes con el campo de saberes y pensamiento científico, sino en otro. Y entonces, a lo mejor a través de la metodología STEAM también podemos trabajar las artes, ¿no? Entonces, ir repensando y no solamente aprendizaje basado en proyectos comunitarios para trabajar las artes, y ya no me permito que otros campos u otras disciplinas podamos trabajar en conjunto. Y bueno, algo que les quiero compartir es que estas 4 metodologías trabajan en función de como de los mismos puntos a atender. Siempre, en cualquiera de las 4 metodologías, se va a trabajar a partir de un problema del real, ¿no? Del grupo, de la escuela, de la comunidad. Siempre se va a partir de problematizar la realidad para ver si solucionamos, si hay una solución, hay una propuesta de solución, o para comprender esa realidad, esa problemática, y entonces nos permita saber cómo convivir en esa problemática, ¿no? Saber cómo podremos desenvolvernos dentro de esa problemática que a veces no tiene solución, pero podemos ir buscando maneras de cómo ir viviendo con ello, ¿no? Y poco a poco ir transformando esa realidad. Entonces, las 4 metodologías siempre va a implicar partir de una problemática, de cuestionarme mi propia realidad, y ya todo lo demás que venga puede ser que plantee yo una solución a través de un prototipo como lo hace STEAM, o a través de una propuesta del trabajo en comunidad, como se propone en aprendizaje-servicio, y que sea más a largo tiempo, o a través de buscar alternativas de solución, a lo mejor en esto de basado en problemas, donde los niños aprenden a problematizar la realidad y la cuestionan y todo eso, aprenden a través de la problematización, o que los niños puedan hacer ciertos proyectos para llegar a la transformación de su realidad, en el caso de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, todas de alguna manera, por eso es que no podríamos solamente encasillarlas en un solo campo, porque las 4 se prestan o tienen los elementos esenciales y se prestan para cualquier disciplina, ¿no? Y entonces aquí nos invita Josep a decirnos por qué trabajar por proyectos. Y entonces porque nos dan sentido en las actividades, porque los alumnos pueden organizarse mejor en este trabajo, en el trabajo escolar, en el aula, porque pueden tomar sus propias decisiones, porque permite un trabajo cooperativo, porque nacen de esta necesidad de la vida diaria o de los problemas de la propia comunidad, ya sea del aula o de la escuela o de la comunidad. Y también porque dentro de este trabajo por proyectos, los alumnos reconocen la escuela como un lugar privilegiado para llegar al aprendizaje, ¿no? ¿Qué no es trabajar por proyectos? Pues
no es continuar con el monopolio de que el maestro o maestra toma la palabra, es quien diseña las actividades, quien decide cómo va a funcionar el aula, quien define las tareas y quien define cómo evaluar. Tampoco decide el qué, cómo y cuándo, sino que ya es compartido, ¿no? Eso sí es pedagogía por proyectos. Pero ya vemos que requerimos de ciertas condiciones. Y bueno, ya en esta última parte, ¿cómo podríamos nosotros plantearnos un problema desde la comunidad? Pues cuestionarnos desde todos los ángulos, desde cada niño, cómo ve ese problema o qué problema ve, cómo lo ve la escuela, cómo lo ve la comunidad, cómo se ve ese problema también reflejado en un mundo, porque la escuela no se aísla de la comunidad, ni de lo local, ni de lo nacional, ni de lo internacional, ¿no? Entonces vamos viendo eso. También, ¿cómo podríamos pensar cómo lo puedo resolver? Si lo puedo resolver yo o necesitamos resolverlo en grupo, o cómo lo puede resolver la escuela, cómo lo puede resolver la comunidad. Y en esta parte de autoevaluación es primero identificar qué saben los niños, identificar sus saberes y experiencias cuando les preguntamos qué saben del problema. Y cuando ya queremos que se involucren dentro de este proyecto, ¿qué quieren saber? Y bueno, al final, ya que se ha trabajado todo el proyecto, ¿qué aprendieron de este proyecto? Y bueno, dentro de esta evaluación formativa, como ya vimos que en toda esta propuesta de las condiciones facilitadoras implica a todos, entonces tendría que haber una evaluación tanto del docente, pero también del estudiante y de los padres de familia. Entonces, aquí voy a poner más énfasis en cómo podría autoevaluarse el estudiante, qué logros obtuve, y en ese hay una metacognición, un reconocimiento de su propio aprendizaje. ¿Qué pude hacer en este proyecto? ¿Qué dificultades también presenté, ¿no? En ese reconocer que todavía no ha logrado y que entonces requeriría reforzar, ¿no? Y ahí viene el compromiso consigo mismo. Y en ese ejercicio también, cuando presentamos a los padres los avances de nuestros estudiantes, de todo eso que va expresando el niño de que ha aprendido o todavía le falta, entonces los padres de familia toman acuerdos junto con sus hijos de qué manera los van a apoyar. Entonces vamos involucrando a todos en este sentido. Y bueno, aquí nada más invitarles a que requerimos de cierta actitud docente, ¿no? Inventamos o erramos. Entonces, podemos quedarnos con las mismas cosas o podemos generar en ese imaginario en colectivo otras maneras de cómo hacer nuestra práctica, cómo enseñar. Dice, la práctica nos hace expertas y expertos de la educación. No requerimos personas externas o que nos vengan a decir qué hacer, ¿no? Porque nosotros tenemos ese conocimiento. A lo mejor ahora que les fui compartiendo estos elementos, ustedes se pueden identificar y ya hacen varias cosas de esas. Entonces, ustedes son quienes tienen el conocimiento. Y aquí la invitación es que nos asumamos como agentes de transformación de realidades. O sea, va a depender de nosotros que podamos generar una transformación de esas aulas, de esa escuela, de esa comunidad, porque somos quienes podemos mediar para que se llegue a ello. Entonces, sí tenemos ese poder como docentes para transformar realidades. Y bueno, aquí la referencia de donde se retoma el libro de Interrogar y producir textos auténticos, Vivencias en el aula, de Joliver y Jacob. Pues muchísimas gracias, espero que esto les haya, pues les permita tener otras maneras de cómo ver la práctica docente y algunas ideas que ustedes puedan generar a partir de estas. Muchas gracias. Gracias, maestra Exa, por esa aportación que nos lleva definitivamente a la reflexión en cada uno de nuestros contextos escolares y, como lo hemos citado en más de una ocasión, para tomar decisiones al respecto. Fundamental el tener identificado qué tipo de escuelas queremos, qué espacios activos vamos a generar en nuestros centros sustantivos y dejar de lado, en definitiva, el paradigma
de las escuelas homogéneas. Las maestras y los maestros que nos acompañan este día tienen una serie de preguntas al respecto de lo que escuchamos hace un momento. Cedo la palabra a la maestra Mercedes Mejía Ángeles. Adelante, maestra Mercedes. Bien, muchas gracias. En efecto, soy la profesora Mercedes Mejía Ángeles de la Escuela Secundaria 302 Luis Donaldo Colosio Murrieta, turno matutino. Imparto la disciplina de Historia de México en segundo grado e Historia del Mundo en tercer grado. Y después de esta ponencia, en concreto, quisiera preguntar a la maestra cómo generar las condiciones para romper con la resistencia al cambio, tanto de estudiantes como de maestros, y cómo hacerlo sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues en primera, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo generar esas condiciones? Siempre necesitamos partir de un consenso, de sentarnos a identificar qué es lo que realmente nos interesa a todos y ver como qué es lo común y qué también es lo diverso, ¿no? Para llegar a ese consenso, y a lo mejor algunas cosas nos implican más, nos afectan más o nos interesan más a unos y a otros no. Entonces, primero, ¿qué condiciones? Es que primero pongamos todo sobre la mesa para identificar lo común y lo que es diverso. Y entonces desde ahí cuestionar, desde lo común, qué nos interesa y qué podemos trabajar juntos, y desde lo diverso, qué podríamos ir atendiendo y cómo lo podríamos ir atendiendo para generar y para que de verdad se vaya atendiendo toda esta situación, ¿no? Lo que nos vaya implicando o interesando. Muy bien, gracias, maestra Exa. Ahora también tenemos aquí de la secundaria 302 turno vespertino una inquietud. La escuchamos, maestra Mari Caballero. Muchas gracias. Gracias, maestra Exa, por su presentación. Mi pregunta sería, mi nombre es María Caballero Ávila, soy docente de la secundaria 302 turno vespertino, como lo dijo el maestro Andrés. Trabajo con matemáticas en segundo grado y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el codiseño en la nueva escuela mexicana y la importancia de estos en los procesos de desarrollo de aprendizaje? Bueno, hay que entender que, muchas gracias por la pregunta, el codiseño son esas experiencias y saberes que tenemos como docentes. Entonces, ¿cuál es el beneficio dentro de la nueva escuela mexicana? Más bien, desde la nueva escuela mexicana se reconoce la autonomía del docente como profesional, ¿no? Y entonces, también se le identifica como aquel profesional o aquella profesional que tiene cierto saber pedagógico, cierto saber por la formación que tiene y mucha experiencia, ¿no? Sea de los años que tenga de servicio, pero ha tenido una experiencia ya sea como estudiante, un estudiante en formación profesional y también como un profesional de la educación, ¿no? Entonces, el codiseño es reconocer que tenemos saberes y tenemos experiencias, y entonces eso va a beneficiar a que nosotros en nuestra autonomía podamos hacer propuestas dentro de nuestras propias realidades y no nada más seguir ciertas recetas o ciertos elementos que ya nos dieron algunos programas o los anteriores programas que ya nos decían qué trabajar. En este caso, la nueva escuela mexicana nos reconoce en nuestros saberes y nuestras experiencias y podremos abrirlo a diversas posibilidades para los estudiantes, ¿no? Porque lo vamos a aplicar a nuestra propia realidad desde lo que nosotros sabemos y tenemos como experiencia. Entonces, ese es el codiseño, el reconocer saberes y experiencias. Muy interesante, gracias, maestra Exa. Tenemos aquí otra pregunta, maestra Ángeles Roa. Adelante.
Hola, buen día. Mi nombre es María de los Ángeles Roa Roa, subdirectora académica de la secundaria número 312, Arquímedes Caballero Caballero. Primero que nada, resalto que la figura docente es importante en nuestras escuelas para poder fortalecer a cada uno de nuestros actores educativos. Lejos de una pregunta, maestra Exa, coincido mucho con usted y rescato lo siguiente. El trabajo por proyectos es ver cómo va tomando camino la integración curricular y la manera en que se enriquece de manera significativa el codiseño de cada una de las disciplinas, de acuerdo a su contexto, mismo que promueve un aprendizaje significativo a la comunidad, ya que si mantenemos el equipo de trabajo completo, créanme que los alumnos, los docentes y los padres de familia aprenden mucho de cada proyecto y esto pues nos favorece mucho como escuela. Entonces, mi reconocimiento para usted, maestra Exa, muchas felicidades y gracias por compartir. Gracias, maestra Ángeles. Vamos a escuchar a la maestra Lucía. Tiene una interrogante también. Saludos, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Lucía Díaz Refugio, soy directora de la escuela secundaria número 312, Arquímedes Caballero Caballero. Y pues bueno, mi pregunta es la siguiente. Las figuras directivas también tenemos un papel que desempeñar en la construcción del codiseño. Sin embargo, esto nos exige tener ciertas interacciones con nuestro colectivo docente. Y la pregunta que le hago es, ¿qué tipo de paradigmas deberíamos romper los directores en el ejercicio de nuestro poder como líderes hacia nuestros docentes para lograr una cultura de respeto profesional y colaboración y también cooperación? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues, en primera la quiero felicitar porque es difícil que desde una figura directiva, pues usted ya está generando esta reflexión, ¿no? Que es importante romper, usted misma está dando como esa respuesta, romper con la estructura, pero ¿cómo hacerlo? Primero, pues es reconocer al otro que es docente, aunque no tengamos una misma función, pero sin embargo todos vamos hacia como el mismo punto, que es el logro de aprendizajes con nuestros estudiantes. Entonces, primero es reconocer al otro y sentirnos parte, no como otro gremio, sino como parte de ese colectivo. Y esa construcción de conciencia en colectivo, pues se va haciendo conforme ciertas condiciones, ¿no? Que es en esta parte de reconocemos al otro desde también su diversidad, desde su experiencia, su saber, por ejemplo, en esta parte de la autonomía, pues reconozco desde lo directivo que los docentes tienen ciertos saberes y pueden contribuir a lo que yo estoy pensando como proyecto escolar. Y no es mi proyecto escolar, sino es el de todos y cómo lo vamos construyendo. Entonces, lo importante es romper una estructura vertical y generar una comunicación horizontal para que todas y todos se sientan parte de ese colectivo y no sepan que solo se toman decisiones de manera unilateral, sino que en ese espacio pues se toman las opiniones de todos, ¿no? Se toman acuerdos de todos. Entonces, de esta manera yo le felicito porque más bien usted ya está cuestionando que no son las maneras para construir un buen ambiente el que estemos rígidos desde una posición vertical, ¿no? Sino hay que cuestionarlos. Y cuestionarlos nos lleva a imaginar de qué otras maneras podríamos ser directivos sin que tengamos una posición sobre los otros, una postura sobre los otros, una toma de decisiones sobre las de los otros, ¿no? Gracias, maestra. Gracias, maestra Lucía. Gracias, maestra Exa. Dos preguntas más. Vamos a escuchar en la alcaldía Magdalena Contreras, secundaria 27, maestra Rosario. Adelante. Hola, ¿qué tal? Maestra Exa, muy agradecida por su trabajo. En verdad,
Soy Rosario García, subdirectora académica de la secundaria 27 en el turno matutino. Y mi pregunta va enfocada a la última diapositiva que presentó referente a la actitud docente. Aquí yo solicito, requiero help, por favor, ayuda en el ejercicio de mi profesión. El cuestionamiento va enfocado en la reflexión de qué sucede cuando las condiciones facilitadoras del aprendizaje sí están presentes, pero la actitud y la personalidad propia de los docentes no las deja funcionar. Es necesario hacer esta reflexión y más que una respuesta como receta de cocina, es el análisis y la reflexión que cada uno de nosotros tiene bajo en el contexto en el que se encuentra. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues es como que ahí también es contradictorio, ¿no? Porque si aún no hay una actitud docente construida para que sea, que coincida con esto del manejo de ciertas condiciones facilitadoras, entonces no estamos hablando de que están todas las condiciones para llegar al aprendizaje, ¿no? Sí, se requiere un trabajo, sí implica un trabajo del propio docente para abrirse a nuevas maneras de cómo actuar con los estudiantes, por ejemplo, romper con esta idea de que la disciplina me va a permitir llegar al aprendizaje. Entonces, creo que ahí más bien va a depender de si decimos que sí están las condiciones, pero hay otras, entonces quizá hay algo ahí que se tenga que trabajar y en sí no hay condiciones todavía para lograrlo. Entonces, sí tendríamos que cuestionarnos, a lo mejor su problemática sería cómo hacer que los docentes se hagan partícipes de estas condiciones y si ellos son los que las tienen que llevar a cabo, pues sí se las apropian y las crean. No tendrían por qué tener otra actitud diferente que no se requiera para llevar a cabo las condiciones que proponemos, ¿no? Que den, por ejemplo, la palabra a los estudiantes, que les permitan tomar sus propias decisiones, que generen espacios de expresión, no porque a mí no me guste andar haciendo como manualidades o cositas que así lo podríamos llamar, voy a generar un espacio, o sea, tendríamos que prestarnos a eso. Entonces, más bien hay que cuestionar ahí si realmente el colectivo sí tiene todas las condiciones para llegar a ello. Muy interesante. Gracias. Que estas reflexiones sirvan para detonar la discusión y el diálogo en los centros sustantivos. Última pregunta. Maestra Cintia Vianey, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, maestra Exa, muchísimas gracias por el contenido que compartió con nosotros. Fue un placer escucharla. La pregunta es, ¿cómo el clima organizacional influye en la gestión del codiseño? Soy la profesora Cintia Vianey Anízar, subdirectora de la secundaria 91, turno matutino. Perdón, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues en este sentido, sí va a implicar bastante el clima organizacional, porque podemos recurrir a esto mismo que nos planteaba la maestra Rosario. Si no tenemos como todos los elementos para poder generar un ambiente para llegar a un consenso, para una toma de acuerdos, para que discutamos a lo mejor una problemática, no desde la visión de unos cuantos, sino con la visión de todos, pues sí va a implicar, o sea, si no hay un clima organizacional pensado para beneficio de la propia comunidad y nada más está pensado para un grupo o para la visión de ciertas personas, pues no se va a lograr un codiseño, ¿no? Necesitamos tener como elementos, por ejemplo, el ponernos de acuerdo, en primera, el tomar decisiones en colaborativo, el trabajar en colaborativo y todos estos elementos que se van ahondando y donde no nos veamos en lo individual, sino en un colectivo, pues va a permitir desarrollar un codiseño, ¿no?
porque el codiseño tampoco, a pesar de que yo tengo mis propios saberes y mis propias experiencias, no voy a construir sola. O sea, no solamente mis ideas son las que valen y las que van a llevar a cabo mis estudiantes, sino que implica todo un proyecto en colectivo. Sí, mi experiencia y mis saberes funcionan, pero requiero también compartirlo con los otros para que haya una construcción de proyecto escolar, ¿no? Haya construcción de proyectos con los estudiantes y no cada quien esté por su lado haciendo su propio codiseño, ¿no? Eso sería. Gracias, maestra Exa. Muy interesantes reflexiones, muy interesantes las preguntas de las maestras y de los maestros que nos acompañan el día de hoy. Como citó usted, codiseño, reconocer que tenemos saberes y que tenemos experiencias. Trabajar en comunidad definitivamente es un reto al que nos estamos enfrentando desde el trabajo por proyectos y desde el seno de la nueva escuela mexicana. Condiciones facilitadoras para el aprendizaje y para el codiseño, allí están, fueron planteadas algunas sugerencias, ninguna a manera de receta. Son trabajos con base en la posibilidad de cada contexto. Seguiremos generando comunidades de aprendizaje, de diálogo, para fortalecer el trabajo por proyectos y para, insisto, dejar de lado el paradigma de las escuelas homogéneas. Muchas gracias, maestra Exa, y muchas gracias a todos y a todas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta pronto.